Paz de Cristo, hermanas. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Hoy continuamos con nuestro segundo día de ayuno. Vamos a iniciar este devocional en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, yo te doy gracias por este día, Señor. Gracias por mis hermanas que están conectadas, Señor Jesús, entregando este ayuno, Señor, iniciando el día contigo, bajo tu comunicación y tu comunión, Señor. Yo te pido que las bendigas a cada una en su hogar, donde se encuentren, Señor, y aún las que no han podido conectarse o las que no han podido iniciar el ayuno, Señor, bendícelas. Permite que podamos vencer, Señor Jesús, que podamos cumplir tu propósito en nosotras. Señor, en esta hora yo te pido que bendigas a Angélica, Señor, la líder de las mujeres, por su iniciativa, Señor, por este sentir tan bonito y tan oportuno. Señor, habla nuestras vidas, Padre, abre los corazones de todas las personas que puedan escuchar esta corta enseñanza, Señor. Gracias por tu benevolencia, gracias por tu infinito amor, Señor. Coloco este día y este devocional en tus manos, Padre. Que seas tú delante, detrás y sobre nosotras y sobre nuestras familias y la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanas, vamos a meditar el día de hoy en la palabra de Dios y quiero hacerlo a través de una pregunta y es, ¿qué te ha llamado Dios a hacer? Esto lo vamos a hacer a través del libro de Jueces. Vamos a leer una historia muy bonita. Quiero invitarlas a que abran su Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 18. Dice de la siguiente manera: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. La historia del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces fue bastante fuerte porque el pueblo de Israel reincidía en sus pecados. Entonces se levantaba un juez, lo libertaba, se olvidaban y volvían a pecar. Se levantaba otro juez, lo libertaban, se olvidaban y volvían a pecar. Así era como el ciclo repetitivo del pueblo de Israel durante este periodo. Pero hay algo muy importante y hay una figura espectacular de una mujer en este libro de los jueces. Y quiero que tú y yo hoy lo meditemos. Y es sobre el cuarto juez de Israel, y es una mujer profetisa llamada Débora. Su historia está en Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Entonces te voy a invitar a que podamos caminar en la historia de Débora. Y es importante que tu mujer tengas en cuenta lo siguiente. A través de la historia muchas mujeres han dejado huella. Muchas mujeres se han levantado y le han dicho sí al propósito para con sus vidas. A manera de introducción podemos mencionar a Juana de Arco, a Cleopatra, a Tomoe, a María Pita, en la actualidad, ¿por qué no?, a Malala. Son varias mujeres que han trascendido, que han dejado un legado por una acción, por cumplir un llamado. Y eso pasó con Débora. Quiero que leamos el capítulo 4, versículos 6 y 7. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y 10 de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Débora debió recordarle a Barak, que era una estratega militar, cuál era su llamado, cuál era su propósito, y le profetizó nuevamente que Dios ya le había dado la victoria sobre Sísara, que era el capitán del ejército del rey Jabín, que tenían sometidos y afligidos al pueblo de Israel. Ya llevaba 20 años el pueblo de Israel siendo afligido. Y me llama la atención el significado del nombre de Débora.
porque en hebreo significa abeja, el nombre de Débora. Y verdaderamente ella se comportó haciendo alusión a su nombre, porque actualmente los científicos nos relacionan que las abejas están dentro de un alto índice de inteligencia dentro de los insectos. Y una universidad australiana haciendo una investigación se dieron cuenta que una comuna de abejas se comporta como las neuronas en el cerebro. Entonces es un insecto bastante importante en la actualidad y se ha demostrado su inteligencia. Y Débora, podemos ver en la palabra de Dios que ella también mostraba mucha inteligencia y mucha comunicación con Dios. Tanto de que ella se hacía debajo de un árbol que le llamaba el árbol de Débora y venía el pueblo de Israel a consultarla. Entonces, veamos la importancia de esta mujer en la historia de Israel. Tanto que Barak le dijo lo siguiente en el versículo 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no iré. Barak quería asegurarse de la presencia de Débora en el momento de la batalla, porque sabía y reconocía su potencial, sabía y reconocía el don de Dios en ella. Y dentro de la historia del capítulo 4 podemos ver cómo Débora y Barak se prestaron como señuelos para atraer a Sísara al arroyo de Sison, que era la palabra que Dios le había dado a Barak a través de su profetisa Débora. Y me gusta lo que dice el versículo 15 del capítulo 4. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, afiló espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Quiero que retomemos un poco la historia de cómo Dios libertó al pueblo de Israel, cómo le dio la victoria sobre un ejército que tenía humanamente todas las de ganar. Porque nos cuenta Jueces que Jabín, el rey Jabín, tenía 900 carros herrados, es decir, de hierro, y tenía hombres a caballo. Esto tal vez no nos parezca pues muy extraordinario en nuestros tiempos, pero en el tiempo del pueblo de Israel sí tenía las de ganar, humanamente hablando, el pueblo del rey Jabín, porque Israel solo tenía 10,000 hombres a caballo. Entonces estaban la victoria un poco reñida, ¿sí? Humanamente no había oportunidad de ganar. Pero miremos cómo es cuando una mujer de Dios se levanta creyendo y confiando en Dios, confiando en esas promesas de ese Dios al cual servía. Y dice: mas Barak siguió los carros, estoy leyendo el versículo 16, siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Dios le cumplió la promesa a Barak, porque Barak recordó ese llamado de Dios. ¿A qué lo había llamado Dios? Por medio de Débora. Mujer, a ti quiero hablarte hoy específicamente. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Cuál es esa promesa por la cual estás hoy respirando? Tienes vida, tienes aliento. ¿Cuál es esa promesa de Dios? ¿Cuál es ese llamado? ¿Cuál es tu objetivo en el camino de Dios? Porque humanamente podemos tener muchas metas, muchos propósitos, muchos sueños, pero algo que es real es que Dios te escogió a ti y me escogió a mí con un propósito, con un llamado de Dios. Y es importante que tú y yo lo podamos cumplir y así poder darle la gloria a Él a través de lo que nosotros podamos realizar, como lo hizo Barak y Débora en el capítulo 5. De pronto en el capítulo 4 no menciona tanto cómo sucedió esa victoria de Israel, pero en el canto del capítulo 5 sí. Por ejemplo, en el versículo 4 dice: cuando saliste de Sair, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló
y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En el cántico de Débora y Barak podemos ver cómo Dios les dio esa victoria. ¿Y qué sucedió? Que la tierra tembló. Quiero que miremos cómo Dios los libró, cómo les dio la victoria. Dice que Débora y Barak se colocaron como señuelo. Sísara llegó hasta el arroyo de Sison. Este arroyo de Sison atravesaba Jezreel y desembocaba en el Mediterráneo. Pero un gran trayecto de este arroyo era seco. Y ahí fue donde Dios colocó a Sísara y a su ejército. Por eso el cántico nos relata que la tierra tembló, Sísara se estremeció, se confundió. Y dice que cayeron, dice que las nubes gotearon, es decir, llovió sobre esa tierra y ellos quedaron enlodados y muchos fueron arrastrados por el arroyo. Los que pudieron huir fueron los que fueron atravesados a filo de espada. Yo quiero que tú mires cómo Dios obra en cada uno de nosotros, en cada situación, en cada circunstancia. Cómo cuando todo parezca contrario, cómo cuando no tengamos las de ganar, sino que veamos al contrario una derrota, Dios cambia todo a nuestro favor. Yo quiero que tú te fijes en esto, en esta historia, y mires que cuando hay una confianza en Dios, cuando podemos descansar en Él, cuando podemos confiar en aquello que Él nos ha prometido, Dios obra y cumple, así como lo hizo con Barak a través de la palabra que le dio Débora. Y en este cántico podemos ver la grandeza de Dios en la victoria al pueblo de Israel. Mujeres, dejemos la percepción de víctimas, dejemos el quejarnos, dejemos el excusarnos, el justificarnos y miremos cuál es ese llamado que Dios ya te ha hecho. Mujer, todas tenemos un llamado de Dios. ¿Cuál es el tuyo? ¿Estás trabajando en pro de Él? ¿Estás cumpliendo ese llamado de Dios? ¿O solo se quedó en esa promesa como Barak, que Débora le dijo, Dios te dijo, ve y llama a la gente? Mujer, es hora de despertar, porque en el momento que ningún hombre se levantó, Débora lo hizo. En el momento que ningún capitán de ejército quiso pelear contra el pueblo que estaba oprimiendo a Israel, Débora lo hizo. Débora se levantó, Débora guió al pueblo, Débora junto con Barak diseñó una estrategia guiada por Dios que llevó a la victoria y libertad del pueblo de Israel. ¿Qué es eso que Dios te ha llamado a hacer y aún no has hecho? Esa es mi reflexión en esta mañana, que podamos ver qué nos ha mandado Dios a hacer y trabajemos en ello. Los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Según datos científicos, el 2021 va a ser un año mucho más corto porque la Tierra está rotando unos milisegundos más rápido. ¿Qué hemos hecho tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? Para poder cumplir ese llamado de Dios a lo que Él nos ha llamado a hacer. Esto lo he dicho muchas veces y quiero volverlo a repetir. En el cielo no entran títulos, no entran cargos. En el cielo entran personas obedientes a su llamado, personas obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer, mujer? Levántate y empodérate, porque grande es nuestro Dios, porque grande es lo que Él quiere hacer con cada una de nosotras. Pero hemos de levantarnos, debemos de confiar en Él, así como estos amigos de Daniel que dijeron, no me doblego ante el rey, me salve Dios o no me salve, no me doblego ante el rey. Dios nos ha prometido, mujeres, estar aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¿Qué estamos haciendo por nuestro Rey? ¿Qué estamos haciendo por nuestro Dios? ¿Qué te ha llamado a hacer? Hermana, medita en esta palabra el día de hoy. No solo es llenarnos, no solamente es engordarnos de forma espiritual, ser obesos de forma espiritual. Es la comunión con Dios, es yo voy ante su presencia, recibo, pero tengo que entregar, tengo que dar. ¿Qué estás dando? ¿Qué le estás dando a otros? ¿Qué estás haciendo por tu Dios? Por ese Dios tan bueno y tan misericordioso que tenemos. ¿Qué estás haciendo? Hermana, colócate la mano en el corazón y si no lo has hecho, pídele perdón a Dios, porque aún estás a tiempo de hacerlo. No te dejes distraer, no te dejes engañar, no dejes que los afanes de esta vida agobien tu vida espiritual, agobien tu llamado, opaquen esa gloria y esa gracia de Dios que está en ti. No lo permitas. Dios nos llamó con un propósito. ¿Cuál es el tuyo? Hermana, este es mi corto hablar. El Señor Jesús les bendiga, les guarde, les fortalezca, les prospere, así como prospera sus almas. Y mi deseo es que el Señor las llene de su gloria desde su cabeza hasta sus pies, para que puedan cumplir ese llamado de Dios como mujeres guerreras y valientes que somos en Él. Dios las bendiga, hermanas.